¿Cómo poder conocer a Dios? ¿Quién me enseñará el camino que conduce a Él? ¿Cómo me tornaréis a Dios como algo evidente? Me cubrís los ojos de tinieblas tan espesas que ya nada puedo distinguir. Desde la razón vamos buscando las armas para enfrentarnos a la realidad. Tomemos las cosas desde una perspectiva más elevada y razonemos un poco. No quiero alegar ni una novedad. Me apegaré a las ideas desde hace tiempo consagradas. Dios es bueno, hermoso, feliz, es el supremo bien y la belleza perfecta. Dios no es el ejecutor de nuestras fantasías irresponsables y de nuestros apetitos desajustados, sino que Él es el soberano regulador de una naturaleza donde reina la concordia y la justicia, porque Dios es la razón de todo lo que existe, el verbo del universo, y no puede obrar contra la razón, como no puede tampoco obrar contra sí mismo. El verbo, o razonamiento, es considerado no como un instrumento, sino como una realidad que se impone a la mente y la arrastra. El razonamiento es un sentido, una realidad autónoma, superior al que razona, el cual solo mediante el razonamiento se pone en contacto con un mundo más alto. Sócrates siente que posee en su interior una fuente de revelación, una llave que le abre las puertas de un mundo superior donde las cosas ya no son medianas, ya que lo que esta revelación interior nos entrega es la verdad misma, la verdad única, que se opone terminantemente a la verdad múltiple, personal y caprichosa de los sofistas, los supersticiosos y también a la realidad fluyente de Heráclito. No es fácil comprender el asombro, el entusiasmo, el deslumbramiento que en las gentes del siglo V antes de nuestra era despertaba el uso de la razón. En ese entonces, conversar con Sócrates era como asistir a una fiesta o fantasmagoría, a un teatro extraordinario que nunca habían sido contemplado hasta entonces por el ser humano. Y Platón, en su Apología, pone en boca de Sócrates: la reputación que adquirí, oh atenienses, me viene una cierta sabiduría que está en mí. Pero, ¿qué sabiduría es esa? Según parece, es una sabiduría puramente humana y corre el gran peligro de no ser sabio sino en eso. Ahora bien, de esa sabiduría divina que no sabe Sócrates reivindicar para sí, pretenden ellos abrir los arcanos a los más estúpidos y a los más incultos, esos charlatanes que evitan tanto cuanto pueden a los hombres cultos, porque estos últimos no se dejan tan fácilmente engañar, para prender en sus redes a las personas de más baja condición. Un poco de razón, ciertamente. Una semilla de sabiduría, esparcida entre estrella y estrella. Esa levadura está mezclada en todas las cosas. Por amor a la necedad, hay mezclada sabiduría en todas las cosas. Un poco de sabiduría, si es posible. Mas, esta fue la bienaventurada seguridad que encontré en todas las cosas que prefieren bailar sobre los pies del azar. Salmosis era un buen hombre, y en la medida en que era discípulo de Pitágoras, un filósofo, y si en su tiempo el romano hubiera sido tal como es ahora, se habría alegrado de ser amigo de él. Pero si es por la libertad que crees que debes luchar y esforzarte, hazte conocido como filósofo, es decir, como un hombre libre. 3 cosas conducen a Dios: la música, el amor y la filosofía. ¿Qué es la lógica? Etimología. La palabra lógica pasa del latín al español en su forma femenina, lógica. Esta a su vez proviene de la voz griega logike, que significa dotado de razón. Por su parte, el término lógique
Se deriva del vocablo logos, que tiene diversas acepciones, entre ellas palabra, pensamiento, razón, idea o verbo. La lógica es la parte de la filosofía que estudia y determina los métodos y principios de razonamiento para establecer la verdad o falsedad de una proposición, concepto o razonamiento. La lógica, en este sentido, propone formas válidas, leyes y principios de demostración e inferencia para realizar un razonamiento exacto y discernir entre lo que es correcto e incorrecto. La lógica, en suma, es una herramienta de pensamiento que permite llegar a conclusiones verdaderas. La lógica ha sido capaz de conceptualizar el carácter organizador del pensamiento humano, es decir, su capacidad para establecer conexiones entre los elementos de la realidad, para generar conclusiones racionales sobre la realidad. Dicho de otro modo, la lógica estudia la forma en que el humano construye el pensamiento racional. Para ello, son analizados procesos como la inferencia, la predicción, la demostración, etc. De esta manera, los aportes de la lógica han logrado diversificarse de una manera espléndida, fungiendo como antecedente en el desarrollo de cientos de disciplinas. La lógica nace en el seno de la filosofía, pero tal como ocurrió con otras disciplinas, su ámbito de estudio y de conocimiento dejó de ser parte exclusiva de la filosofía para integrarse al campo general de la ciencia. Desde el inicio de la filosofía, la lógica fue considerada un instrumento para la construcción del conocimiento. La lógica aristotélica no es específicamente conocimiento, es mero organón, instrumento del conocer, como bien lo dijo Miguel Candel San Martín en la introducción a Trabajos a Lógica. Objeto de estudio. El objeto de estudio de esta ciencia son las formas, estructuras o esquemas de pensamiento, las ideas. Por eso, mientras las otras ciencias se centran en las relaciones de sujeto de estudio con diversos fenómenos, la lógica se ocupa de las relaciones mismas. Podemos distinguir entre dos tipos generales de lógica. Primero, la lógica formal, también llamada lógica pura, que es precisamente la ciencia que determina cuáles son las formas correctas y válidas de los raciocinios. 2. La lógica material, también llamada lógica aplicada, que es en la cual un proceso de raciocinio o de pensamiento se analiza en consideración al contenido real de sus premisas y que, por lo tanto, debe llevar a una conclusión que sea concordante con la realidad. Las falacias lógicas. Puesto después de esta introducción breve a lo que es la lógica y su etimología, ya puedo continuar a hablar lo que son las falacias lógicas. Las falacias lógicas son una lógica pelada que se utiliza en la mayoría de discusiones, argumentaciones, en el común de los vulgares, en su campo que repercuye a su dialéctica, por así decirlo, paupérrima o inferior frente a un correcto diálogo filosófico. Con este video pretendo enseñar acerca de cómo superar este tipo de argucias, este tipo de mala argumentación y poder de este modo hallar la verdad, conociendo lo que son las falacias lógicas. ¿Qué son? En lógica, una falacia, de latín fallacia, engaño, es un argumento que parece válido, pero no lo es. Algunas falacias se cometen intencionalmente para persuadir o manipular a los demás, mientras que otras se cometen sin intención debido a descuidos o ignorancia. En ocasiones las falacias pueden ser muy sutiles y persuasivas, por lo que se debe poner mucha atención para detectarlas.
Tipos de falacias. A continuación empezaré a mencionar el tipo de falacias más principales con las que uno se encuentra a la hora de tener una argumentación o una conversación sobre ciertos temas particulares y bueno, lo que mayormente utilizamos o se utiliza el vulgo. Argumento ad hominem. Como no tengo argumentos, me meto contigo a ver si así. A afirma P. A no es una persona digna de crédito, por lo tanto, no P. Se ataca a la persona que presenta el argumento y no al argumento en sí. Esto toma muchas formas. Por ejemplo, el ataque puede basarse en la personalidad, la nacionalidad o la religión de la persona, o puede que se haga notar lo que la persona podría ganar en caso de un final favorable. O por último, por asociación o según a quienes frecuenta. Ejemplos. Dices que Dios no existe, pero solo lo dices para estar a la moda. Ad hominem abusivo. Debes descartar lo que dice el Premier Klein sobre los nuevos impuestos, porque a él no le afectará el alza. Ad hominem circunstancial. No podemos aceptar los argumentos de Share B.C. porque están financiados por la industria maderera. Ad hominem circunstancial. Dices que yo no debería beber, pero tú no has estado sobrio ni un solo día en más de un año. Ad hominem tu quoque. Para debatirla, identifique el ataque y demuestre que ni la personalidad ni las circunstancias de la persona tienen nada que ver con la verdad o falsedad de la proposición que se defiende. Falacia del que calla otorga, pues va a ser que no. El argumento a silentio, argumentum ex silentio o argumento desde el silencio es una falacia en la que se extrae una conclusión basada en el silencio o ausencia de evidencia. En el campo de los estudios clásicos, este término hace referencia a la conclusión de que un autor ignoraba un determinado asunto debido a la falta de referencias al mismo en sus escritos. Cuando se usa como prueba de razonamiento puro, está clasificado entre las falacias, a pesar de lo cual puede ser válido y convincente cuando se trata de una conjetura. Ejemplo. A. ¿Sabes dónde vive María? B. Sí, lo sé. ¿Dónde vive? B. No pienso decírtelo. A. No sabes dónde vive. Esa conclusión no tiene por qué estar justificada. Quizá B simplemente no quiere decírselo o lo considera un dato confidencial. Para rebatirlo, señale los posibles motivos del silencio, en especial aquellos que sean más plausibles que los aducidos por el falaz. Afirmación del consecuente. Si A, entonces B. B, por lo tanto A. Un argumento de la siguiente forma es inválido. Si A, entonces B. B, por lo tanto A. Ejemplo. Si estoy en España, me encuentro en Europa. Dado que estoy en Europa, estoy en España. Es obvio que aunque las premisas sean ciertas, podría estar en Francia. Si la fábrica contaminara el río, habría un incremento en la muerte de los peces. La muerte de los peces aumentó, por lo tanto, la fábrica contamina el río. Para rebatirla, muestre que la conclusión podría ser falsa, aunque las premisas sean ciertas. En general, demuestre que B podría suceder como consecuencia de algo diferente de A. Por ejemplo, la muerte de los peces podría estar causada por un descontrol de pesticidas y no por la fábrica. Argumento ad antiquitatem. Equivocarse desde siempre no es equivocarse menos. El argumento antiquitatem, también llamado apelación a la tradición, es una falacia lógica que consiste en afirmar que si algo se ha venido haciendo o creyendo desde antiguo, entonces es que está bien o es verdadero. Esta falacia asume que las causas que dieron lugar al comportamiento de la antigüedad continúan siendo válidas. Sin embargo, si las circunstancias han cambiado, el razonamiento no es válido. Ejemplos. La sociedad siempre se ha desplazado montada a caballo. No hay por qué viajar ahora en coche. Refutación. Hoy en día hay que hacer viajes largos y los caballos no serían adecuados para recorrer esas distancias.
Debe ser una mala idea porque nadie lo ha hecho antes. Refutación. El que no se haya hecho antes no quiere decir que la idea vaya a fracasar. Estas leyes se han estado aplicando durante 100 años, no hay razón para cambiarlas. Refutación. Puede haberse producido cambios relativamente importantes que aconsejen su cambio. Las mujeres deben quedarse en casa porque así se ha hecho siempre. Refutación. Debido a desigualdades sociales, antiguamente las mujeres tenían pocas opciones de encontrar un trabajo fuera de casa. Eso no es cierto hoy día. Para debatirla, lo más sencillo es simplemente señalar los cambios en la sociedad o asunto tratado que invalidan el argumento. Argumento ex populo. 1.000.000 de moscas no pueden estar equivocadas. Un argumento ex populo o sofisma populista es una falacia que implica responder a un argumento o a una afirmación refiriéndose a la supuesta opinión, que de ello tiene la gente en general en lugar al argumento por sí mismo. Los argumentos ex populo se suelen usar en discursos más o menos populistas y también las discusiones cotidianas. También se utiliza en la política y en los medios de comunicación, aunque no es tan poderosa como el argumento ad hominem. Suele adquirir mayor firmeza cuando va acompañado de un sondeo o encuesta que respalda la afirmación falaz. A pesar de todo, es bastante sutil y para oídos poco acostumbrados al razonamiento puede pasar inadvertido. Ejemplos. Y no es que lo diga yo, lo dice todo el mundo. ¿Por qué lo hiciste? Porque lo hacía todo el mundo. La mayoría de la gente opina lo mismo que yo. Todo el mundo sabe que esto es así. La astrología tiene que ser cierta. Mira cómo la astrología aparece en tantas revistas de todo el mundo. Para debatirla, la frase popular de las moscas es, sin duda, contundente como pocas, además de señalar el camino. Incidir en que la popularidad de una idea no tiene ninguna relación con su veracidad. El argumento ad novitatem, también llamada apelación a la novedad, es una falacia lógica que sostiene que una idea es correcta o mejor simplemente por ser más moderna, más reciente o más nueva. La estructura de esta falacia es: A es algo nuevo, por lo tanto es lo mejor. Es frecuente caer en esta falacia, y ya que es cierto que conforme pasan los años la sociedad evoluciona en algunos aspectos, ya sea científico, sociológico, tecnológico, etc. Pero no por ello todo cambio va a ser beneficioso, correcto o válido, ya que por diversas razones dicho cambio puede dar lugar a conclusiones e interpretaciones erróneas, resultados negativos, etc. Este tipo de falacia es muy efectiva en el mundo actual, en el que las novedades tecnológicas progresan aceleradamente y en el que todo el mundo aspira a estar a la última. ¿Cómo puede la gente seguir una creencia primitiva como la astrología? La sabiduría antigua se ha perdido a menudo, solo para ser redescubierta siglos después. El mecanismo de Anticitera es un órgano ordenador analógico de 2000 años de antigüedad de la antigua Grecia. Según investigaciones recientes, hace 3700 años los babilonios inventaron un método de cálculo de trigonometría a mano alzada más preciso que los que se utilizan hoy en día. Nótese que fue en esta misma región de alrededor de este periodo donde se descubrieron empíricamente los fundamentos de la astrología. Nótese que fue en esta misma región de alrededor de este periodo donde se descubrieron empíricamente los fundamentos de la astrología. Falaz, puesto que la verdad A se descubrió en B, la falsedad C también se descubrió en B, ergo, C es verdadero. Obviamente que no, la conlocalización no tiene nada que ver con la veracidad de algo, es una falacia de falso consecuente. Puesto que la finalidad de este video no es extenderme en los tipos de falacia y estar repitiendo qué tipo de falacia es este, su ejemplo, su composición lógica, voy a hacerlo más dinámico y voy a empezar a desmontar
ciertos argumentos falaces, en este caso, que la astrología utiliza para sostenerse o argumentar, y de esa forma espantar a un montonal de charlatanes que infestan este tipo de saber o ciencia en el sentido etimológico de la palabra, que es la astrología. Si bien he de recordar que en la antigüedad, personas tan importantes como Sexto Empírico, el cual nos ha dejado una obra que la verdad yo recomendaría mucho a mi audiencia que se tomase la molestia de leer. Es importante leer los clásicos, pese que ahora me estoy dando la licencia de hablar de cosas ajenas a la temática del video, que es hablar de la lógica y de las falacias. Este filósofo escéptico da una buena crítica puntiaguda a lo que son los astrólogos, a los cuales en la antigüedad se los refiere como matemáticos, y a las cosas que no cuadran, no tiene sentido, especialmente en ciertas que alguna que otra cosa. El detalle es de que en temas de falacias este tema está repleto. Sin más, proseguiré a atacar las falacias que mayormente utilizan los astrólogos para sustentar su trabajo o obra. Ojo, mucho cuidado. Recapitulando lo anterior, la lógica no siempre tiene sentido, pero todo pasa por una razón. La palabra lógica viene del término logos, un término que significa razón y que según los estoicos fluye por todo en el mundo y conecta todo con todo, controlando con ello la causalidad. Partiendo de esto como base, los estoicos aceptan que todo pasa por alguna razón y que debemos aceptarlo y seguir en nuestra propia dirección. La vida es corta, demasiada como para desperdiciarla con quejas. Siguiendo con el hilo de logos, todo tiene sentido, no hay necesidad de quejarse de lo que pasa porque ya estaba premeditado. Debía pasar. Por cada minuto que pasas enfadado, pierdes 60 segundos de felicidad. Sin más, vamos a martillar esto. Argumento circular o catch 22 o trampa 22. Consiste en empezar con una afirmación falsa y luego utilizarla a la inversa como si fuera una prueba. La astrología es una pseudociencia, ya que no se publica en las revistas científicas. Las revistas científicas no deberían publicar artículos sobre astrología, ya que es una pseudociencia. En la práctica, las revistas científicas remiten los artículos sobre astrología a las revistas astrológicas, que publican tanto artículos positivos como negativos sobre la astrología. La astrología no podría ser la explicación de este efecto, ya que la astrología es demasiado inverosímil. El término Catch 22 proviene de la novela del mismo nombre escrita por Joseph Heller. En el contexto de la novela se refiere a una situación imposible en la que una regla absurda o contradictoria impide la resolución de un problema. Si aplicamos este concepto a la astrología, podríamos decir que existe un tipo de Catch 22 astrológico, debido a las siguientes razones. Validación circular. Los astrólogos a menudo usan la posición de los planetas para hacer predicciones sobre la personalidad y el futuro de una persona. Sin embargo, cuando se les pregunta cómo saben que la posición de los planetas tiene este efecto en las personas, citan observaciones pasadas y afirmaciones tradicionales. Esto crea un círculo de validación circular donde la información se valida a sí misma sin una base objetiva sólida. Efecto Forer o Barnum. La astrología a menudo utiliza descripciones vagas y generales que pueden aplicarse a casi cualquier persona. Esto se conoce como el efecto Forer o efecto Barnum, donde la gente tiende a aceptar descripciones vagas como personalizadas
y específicas para ellos, aunque en realidad son aplicables a una amplia gama de personas. Falta de evidencia empírica. A pesar de décadas de investigación, no se ha encontrado evidencia científica sólida que respalde las afirmaciones astrológicas, las correlaciones entre las posiciones planetarias y los rasgos de personalidad o eventos no han sido consistentemente demostradas. Ilusión de la falsación. La astrología a menudo evade la falsación al afirmar que sus interpretaciones pueden ser simbólicas o subjetivas, lo que dificulta refutar sus afirmaciones. Si algo no se cumple como se predijo, los astrólogos pueden argumentar que la interpretación era incorrecta o que se requiere una interpretación más profunda. Diversidad de interpretaciones. Existe una amplia variedad de sistemas y enfoques astrológicos que a menudo ofrecen interpretaciones contradictorias entre sí. Esto permite a los astrólogos elegir la interpretación que mejor se ajuste a la situación o a la persona, lo que dificulta una evaluación objetiva. Sesgo de confirmación. Las personas tienden a recordar y enfocarse en las predicciones que se cumplieron y a ignorar las que no se cumplieron. Esto refuerza la creencia en la astrología y aumenta la percepción de su validez. En resumen, el CAS 22 astrológico se relaciona con la dificultad de evaluar objetivamente la astrología debido a la falta de evidencia sólida, las interpretaciones vagas y la tendencia a evitar la falsación. Estos elementos contribuyen a mantener la creencia en la astrología a pesar de las limitaciones lógicas y científicas. Con esto no quiero negar la totalidad de la astrología, pero quiero dar a entender que hay muchas cosas que mejorar, que la mayoría de los astrólogos que se dignen de llamar así, o matemáticos como se los llamaba en la antigüedad, deberían volver a sus raíces y deberían recordar qué es lo que era la base de su doctrina o de su disciplina, mejor dicho, a la cual siguen. Y tratar de compaginarla con argumentos filosóficos. En lo que a mí me respecta, alejándome de la temática del video otra vez, tomando esta licencia, yo puedo decir que sí, hay cierta razón en la astrología que quizás la mayoría de los astrólogos no comprendan o no sean conscientes. Por lo demás, debemos alejarnos de las supersticiones y debemos abrir los ojos de la razón y de la verdad y de conocer realmente la verdadera naturaleza de las cosas. Con esto termino el video y agradezco a mi audiencia por haberme escuchado. Hasta la próxima.